Sí, se escucha bien, Doctor. doctor. Sí, doctor. Creo que no se puede grabar, creo. Quizá porque como es el link del doctor Luis de la universidad, no se puede grabar. Bueno, a causa de que Ana estaba pidiendo de que quería ya terminar las clases y quedarse libre ya para ver los partidos del Mundial, vamos a hacer la clase virtual. Esperemos que no se nos vaya a cortar la señal y si se corta, pues no se preocupen, nos volvemos a reconectar, no pasa nada. Con el doctor Luis lograron ver meninges, ventrículos y cisternas y líquido cerebroespinal. Si me equivoco, alguien que me pueda orientar. Si vieron la clase. Sí, eso vimos. Perfecto, bien. El día de hoy vamos a hacer la revisión de irrigación y drenaje del sistema nervioso. Los temas son bastante extensos porque es bastante literatura, pero nos vamos a enfocar en la parte que tiene que ver con ciertas estructuras que son importantes que ustedes las conozcan. Además que se les va a hacer fácil porque ya han abordado una tarea al respecto de esto y ya tienen un laboratorio que tienen que realizar. Ya hicieron el laboratorio. Sí, doctor. Ya solo está pendiente el examen para terminar entonces la materia. ¿Sí? Sí, ya está el Sí. práctico hicimos. Bueno, el próximo martes, sí, el jueves, perdón. El jueves supuestamente está planificado para poder realizar el examen con los dos grupos porque supuestamente tienen una actividad que van a ir a donar sangre. Todos van a ir a donar sangre. La mayoría. La mayoría es altruista. Excelente. Para que no vayan a caer con válido en el examen, pues van a donar sangre y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a comenzar a hablar de la irrigación del sistema nervioso. Y es necesario recordar que existe una diferenciación entre dónde van a comenzar a emerger las arterias que van a irrigar el sistema nervioso. El sistema nervioso está irrigado por dos sistemas. Uno anterior, que es el sistema de las carótidas, y uno posterior, que es el sistema vertebrovascular. El posterior, lo vamos a abordar después y ahorita vamos a comenzar a hablar del sistema carotidio. El sistema carotidio emerge del lado derecho y del lado izquierdo con cierta variante anatómica que va a ser del lado derecho, como ustedes lo pueden observar acá. ¿Qué estructura es esta? Bueno, esta es la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente, y del lado derecho pueden observar esta estructura. ¿Alguien puede verla y identificarla? El tronco brachiocefálico. Exacto, el tronco arterial brachiocefálico. Del lado derecho va a salir la subclavia y la arteria carótida. La arteria carótida interna del tronco brachiocefálico del lado derecho. Y del lado izquierdo, ustedes pueden ver que del callado propiamente va a salir la arteria carótida, que esta es la que nos interesa comenzar a ver, porque va a ser la estructura vascular que va a irrigar el tejido cerebral en su componente anterior. Y pueden observar que al ver este esquema, continuamos viendo el sistema de las carótidas y su bifurcación, que pueden observar ustedes que se bifurca en una arteria anterior y una arteria posterior. La arteria anterior va a corresponder a la carótida externa, que va a ser anterior y va a ser más superficial, y su irrigación va a ser importante para la cara. Para la cara, y la carótida interna, que es posterior, va a ser la que va a penetrar la base del cráneo para poder irrigar el componente del encefálico o de los hemisferios cerebrales frontales y dorsolateral en su mayor componente. ¿Alguien recuerda a qué nivel se da la bifurcación de carótida común en carótida externa e interna? ¿Alguien recuerda? Exacto, Jefferson.
C4. C4 es la estructura vertebral que nosotros podemos identificar, que es más o menos el punto de relación en el cual se va a estar bifurcando la arteria carótida común. Aquí lo pueden ver ustedes en este esquema donde se pueden ver las vértebras, que es el sistema óseo y el sistema vascular, y C4 es más o menos el lugar de referencia donde se puede dar esta bifurcación. ¿Recuerdan alguna de estas arterias, solo para recordarlas, de la carótida externa? Que esto me imagino que no lo han visto en neuroanato, pero lo han visto en anatomía básica. Pueden ver acá, esta que va para la glándula tiroides, que va a ser la tiroidea superior. Esta que es más delgadita y que va hacia adentro, que va a ser la laringe ascendente, esta delgadita. Esta que viene acá, que es de mayor calibre, que se va por el borde de la mandíbula, se va anterior hasta la parte anterior del triángulo de la cara, que va a ser la arteria facial, y un poquito inferior a ella tiene que salir o emerger la arteria lingual, que es esta que nosotros podemos observar acá. Luego vemos el componente de la maxilar. La arteria maxilar es una arteria de gran calibre que tiene diferentes componentes, ramas ascendentes y ramas descendentes, como pueden ver ustedes, unas que van hacia arriba y otras que van hacia abajo, que aproximadamente son entre 20 y 22 ramas que va a dar esta arteria, que gracias a Dios no la vamos a ver porque no nos compete la cara. Y pueden ver ustedes acá la terminal de ella, que va a ser esta que viene a este músculo que recibe el mismo nombre, que es la arteria temporal, pero también va a dar otras posteriores que está con relación al conducto auditivo externo, que va a ser la retroauricular, y esta que va a salir un poquito antes de ella, que va más posterior, que va a ser la occipital. Estas son las ramas de la arteria carótida externa que no nos interesan y vamos a comenzar a ver los sistemas que sí nos interesan. Y pueden observar ustedes acá, que acabamos de escribir todas las ramas de la arteria carótida externa, estas que se están cortadas acá, y la que nos interesa es esta, la posterior, que es la carótida interna. Esta se introduce en la base del cráneo y es la que vamos a comenzar a detallar y a estudiar. El territorio de la arteria carótida interna pasa a través del conducto carotídeo del cráneo y después se curva hacia adelante dentro del seno cavernoso y hacia arriba y hacia atrás a través de la dura madre formando un sifón carotídeo antes de llegar al cerebro. Por lo general, la primera rama es la arteria oftálmica, además sus conexiones con el sistema vertebral. Las carótidas se ramifican en una arteria cerebral media de gran tamaño y una cerebral anterior. Esto es importante diferenciarlo porque las arterias en sí va a dar múltiples ramas. Hay unos segmentos que no van a dar ramas, pero en su mayoría, dependiendo de la clasificación que nosotros estemos estudiando, podemos observar que va a dar diferentes ramas en sus diferentes segmentos y sus arterias terminales van a ser la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior como las grandes arterias que nosotros debemos identificar siempre y sus territorios que tienen importancia y relevancia en eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico o de tipo isquémico porque afectan esos territorios y nos hacen pensar en diferentes estudios de imagen como tomografía o resonancia qué arteria puede estar afectada dependiendo la irrigación de estas estructuras. Entonces, en este esquema nosotros podemos identificar lo que nosotros acabamos de ver, la carótida común, la carótida externa y la carótida interna, que es lo que vamos a ver. En este segmento, en esta clasificación, nosotros podemos observar que de aquí a aquí vamos a hacer este acercamiento para poder identificar las diferentes ramas de la arteria carótida y en esta clasificación se hace la segmentación de la arteria carótida en 4 porciones. La parte más proximal, que va a ser la porción cervical, que es esta estructura, desde que se bifurca C4, como dijo Jefferson, hasta la base del cráneo. Esta es la porción cervical, que aquí únicamente aparece esta pequeña porción. La porción cervical es la única porción que no va a dar ninguna rama. Y luego podemos ver que penetrando el cráneo, en la porción petrosa del hueso temporal, ¿alguien sabe el orificio por el cual va a penetrar la bóveda craneal o la cavidad craneal esta estructura vascular? ¿Alguien sabe?
¿Alguien? ¿Será el agujero rasgado? ¿Alguien sabe? Nadie. Clic, 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 clic. No les creo. Los agujeros es algo que tienen que sabérselo, porque se los voy a preguntar. Quiero ver. Hablen. Por eso tienen los micrófonos. Hablen, jóvenes, porque si me están escribiendo, no vamos a terminar hoy. Exacto. Como lo dijo, quiero ver. Ay, tengo que abrir el chat para... La Maite dijo, foramen carotidio. Exacto, tiene el nombre de esa estructura vascular en la cual es contenida. Entonces pueden observar ustedes que mayor relevancia, la anatomía es relacional en cierta parte. Entonces pueden ver ustedes que cuando penetra esta porción cervical, el agujero carotidio de la arteria carótida se convierte en arteria petrosa. Esta porción petrosa va a estar adentro de ese conducto óseo, pero en ese conducto óseo se encuentra muy cercano acá el oído interno y va a dar arterias carótidas timpánicas que van a facilitar la irrigación a esas estructuras del oído interno para poderlas irrigar. Y en la parte anterior, esta porción petrosa va a dar la arteria del conducto pterigoideo, que junto con el nervio vidiano o nervio pterigoideo van a penetrar esa estructura para irrigar las zonas que tienen que ver con la glándula. Y miren, pueden observar ustedes que la arteria luego encuentra diferentes anillos durales, estos que se pueden ver marcados acá, que le permiten retraerla hacia atrás y retraerla hacia adelante. En esta retracción que existe de estos dos anillos durales, proximal y distal, van a encontrar este tipo de estructura como sifón o DS, que es propia de la porción cavernosa. Esta es la porción en la cual un vaso arterial penetra una estructura vascular, que en este caso va a ser el seno cavernoso y toma ese nombre de porción cavernosa. En esta porción cavernosa va a dar diferentes ramas que ustedes las pueden observar y una de las ramas muy importantes que va a dar a este nivel es en la parte inferior, esta que pueden observar ustedes que es la arteria hipoficiaria inferior. La hipófisis es una estructura altamente vascularizada que va a tener ramas hipoficiarias que, dependiendo de la literatura que ustedes vean, puede tener 3 ramas, la superior, la inferior y la media, o en esta estructura vascular que está en este esquema, que hace referencia a 2 arterias hipoficiarias, una inferior y una superior. Esta que estamos viendo acá, de la porción cavernosa, adentro del seno cavernoso, es la porción hipoficiaria de la arteria inferior. Luego pueden ver ustedes que va a dar ramas meníngeas propias de la irrigación y ramas neurales. Que vamos a ver que en este segmento la arteria contempla diferentes estructuras del tercero, del cuarto, del sexto, de la primera rama y de la segunda rama del nervio trigémino, pues a esos nervios hay que darle vascularidad y a este nivel van a salir esas ramas nerviosas para poder irrigar esas estructuras nerviosas que van a estar contenidas en las paredes del nervio. También así va a dar ramas que van a ser parte de la irrigación del tentorio. ¿Alguien puede activar su micrófono y decirme qué ramas, qué es el tentorio, perdón? Si sabemos qué es el tentorio. Un pliegue de la dura madre. ¿Ah? ¿Zuleima? Es un pliegue de la dura madre. Exacto. Es un pliegue de la dura madre que se encuentra sobre el cerebelo y va a ser una diferenciación topográfica de las estructuras de la fosa craneal posterior y del supratentorio. Aquellas estructuras que se encuentran contenidas arriba del tentorio van a ser los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y las partes que se encuentran inferiores al tentorio van a ser las porciones infratentoriales que van a corresponder al tallo y al cerebelo. Pues a este nivel, por su cercanía, van a dar las arterias que van a irrigar la base del tentorio
Es toda la estructura horizontal que se encuentra de dura madre como una tiendita o como un techo, dividiendo esa fosa craneal posterior, y van a dar las arterias de la base del tentorio y la marginal del tentorio que va a transcurrir a través del borde del tentorio. Es del segmento cavernoso de la arteria y el otro segmento que es la porción cerebral, que esta es la porción en la cual va a dar a nivel de las clinoides en esta porción cercana, superior a esas clinoides que son estructuras cercanas a la silla turca para podernos ubicar, se encuentra la arteria oftálmica que se va a ir a la órbita para poder dar la irrigación a las estructuras que ya estudiábamos cuando veíamos la coroides, las arterias centrales de la retina y estructuras que van a dar vascularidad al ojo y a otras estructuras que son de relevancia dentro de la órbita. Eso es en la parte anterior. Esta misma estructura que ustedes pueden estar viendo aquí. Y en la parte posterior, pues miren, va a salir la otra arteria que es rama hipofisiaria superior, que también va a ir a irrigar la arteria, perdón, la glándula hipófisis. En su parte terminal, normalmente a este nivel va a dar la arteria comunicante posterior, carótida interna, comunicante posterior, y va a dar otra pequeña arteria que va a ser la coroidea anterior y su bifurcación en una de menor calibre que va a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media que es de mayor tamaño. Entonces se pueden observar ustedes acá dentro de ese esquema, que ya lo vimos los diferentes segmentos cervical, petroso, cavernoso, que es este que está en color rosado, y la porción cerebral en en esta clasificación de 4 porciones. Vemos en verde que sale la arteria oftálmica que va buscando la órbita, y vemos acá en color morado la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que discurren y que van a ser las dos principales ramas terminales de esta arteria. Esta otra clasificación que existe, que es de Boutulier, esta clasificación hace la segmentación de la arteria carótida interna en 7 segmentos. Pero aquí podemos observar ya colocando las estructuras óseas por donde van a estar penetrando esta arteria, y pueden observar que el segmento cervical, que es este sifón o esta estructura que no va a tener ninguna arteria colateral dentro de su trayecto hasta llegar a la base del cráneo. Y aquí podemos observar el temporal y podemos observar el conducto óseo del hueso petroso y las diferentes ramas que va a comenzar a dar a este nivel. Las carótidas timpánicas, podemos ver sus diferentes sifones que va a comenzar a dar a este nivel, y que va a dar aquí la arteria del conducto vidiano, que es esta que podemos observar acá, y las diferentes estructuras que van a ser para el tentorio, las hipofisiarias, que son propias del segmento cavernoso o de este mismo segmento que nosotros podemos ver acá, el segmento C4 de la clasificación de Boutulier, y su segmentación en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Esto con respecto a la arteria carótida interna. Miren acá podemos observar en su segmento, vamos a ver únicamente esta porción C4 de la clasificación de Boutulier, o esta porción que nosotros podemos observar acá, que es la porción cavernosa. Aquí el seno cavernoso, este es el lateral del seno cavernoso, se le ha quitado su pared lateral, que sería como una estructura cuadrangular, cuadradita, y podemos observar la carótida penetrando esta estructura venosa de tipo seno, en la cual hace este tipo de sifón, una rodilla posterior y una rodilla anterior, y podemos observar que al salir del seno, la arteria oftálmica y las ramas terminales. La anterior, la cerebral anterior, la cerebral media, y esta estructura posterior que probablemente haga referencia a la arteria comunicante posterior. Vemos acá una estructura nerviosa que va dentro del seno, que va junto con la arteria. Pueden ver acá que el seno cavernoso
es una estructura que está lleno, está tabicado, por eso le da ese aspecto como que fuera una caverna. Si nosotros hacemos un corte acá, coronal, y vemos el seno cavernoso, lo veríamos así. Vemos acá la estructura del quiasma óptico, que es esta estructura amarilla que está aquí, lo veríamos acá. Veríamos la hipófisis y veríamos un seno cavernoso de un lado, acá, y un seno cavernoso del otro lado. Aquí vemos el efenoides, la silla turca, y vemos los senos aéreos, el seno efenoideo tapizados por mucosa respiratoria, y vemos la arteria carótida interna. Esta en su trayecto podemos observar que esta sería la porción cavernosa o el segmento C4 dentro de la clasificación de Botulier, y vemos las estructuras nerviosas que van a ir contenidas en las paredes del seno, de un lado y del otro lado. Podemos observar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, que es el único componente que va en el interior del seno cavernoso junto con la arteria carótida interna. Miren, pueden ver el sexto, que es esta misma estructura nerviosa que pueden observar acá. Y podemos ver la primera rama del nervio trigémino y la segunda rama del nervio trigémino, tanto de un lado como del otro lado. Entonces veríamos el tercero, el cuarto, el sexto, B1 y B2 y B3 que no pasa por estas estructuras porque se va por otro orificio y vemos las diferentes arterias hipofisiarias, la hipófisis que sería esta, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. El sistema porta las arterias hipofisiarias superiores que las podemos observar acá de la porción cerebral cercano o posterior a la arteria oftálmica y la arteria hipofisiaria inferior que va a salir del segmento cavernoso a ese nivel. Bueno, en esta porción podemos ver la arteria coroidea posterior. Esta arteria coroidea, nosotros nos quedamos acá, en donde comenzamos a ver las estructuras vasculares que en este esquema podemos ver el tejido cerebral visto desde abajo. Podemos ver el tallo y podemos ver el tallo encefálico, perdón, podemos ver acá la porción intermedia de la hipófisis o el infundíbulo, que son estas estructuras acá redonditas, que parecía que fuese un cuello y aquí una esclavina. ¿Cómo se llaman? Jóvenes, pueden ver el quiasma aquí, un nervio óptico, otro nervio óptico. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Nadie. Los cuerpos mamilares. Entonces ya nos comenzamos a ubicar, vemos el uncus del temporal y vemos la arteria carótida, que la arteria carótida tendría que venir en esta dirección y su bifurcación en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior de un lado y arteria cerebral anterior del otro lado. Vemos acá la comunicante posterior, que sería esta comunicante posterior, y este sistema que nosotros no lo hemos visto, pero que es el que va a continuación, es el sistema vertebrovascular. El sistema vertebrovascular, podemos ver acá una vertebral, otra vertebral, forman la basilar y en la parte superior de la arteria basilar se va a bifurcar en arterias cerebrales posteriores. Arterias cerebrales posteriores y esta es la comunicante posterior que comunica la parte cerebral de la arteria carótida interna con el sistema carotidio anterior con el sistema posterior. Y podemos ver acá también la arteria que nos interesa, que es la arteria coroidea posterior, que es esta que va a salir del segmento cerebral para la irrigación de ¿qué? ¿Qué son estas estructuras rojitas que están adentro de los ventrículos y que producen un líquido cristalino? Cuerpos coroideos. Exacto, los cuerpos coroideos. Entonces la arteria que va a permitir la irrigación de estos cuerpos coroideos va a ser la arteria coroidea, que es el que va a llevar la sangre para el ultrafiltrado del plasma para la producción de líquido cerebroespinal. De esta del sistema anterior va a salir la arteria coroidea posterior
pero de este otro sistema también van a salir otras arterias que las vamos a ver más adelante. Esta configuración que existe de las arterias carótidas internas con las cerebrales anteriores y esta comunicación que existe entre ambas cerebrales anteriores, esta es una cerebral de un lado, cerebral anterior de un lado y cerebral de otro lado, ambas cerebrales se comunican entre ellas a través de la arteria comunicante anterior. Esto se denomina círculo arterial cerebral o antes denominado círculo o polígono de Willis. Creo que les es más conocido ese término, ese epónimo. Bueno, aquí podemos ver otra vez el mismo esquema, pero ya sin tanto detalle. Vemos aquí en celeste. ¿Qué piensan que sería esta parte aquí en celeste? El seno El cavernoso. seno cavernoso. Exacto, los senos cavernosos de un lado y los senos cavernosos del otro lado. Vemos la arteria carótida interna que va a estar entrando desde el seno cavernoso y vemos la bifurcación que tiene esta arteria hacia los laterales en arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, que aquí por la parte del quiasma y del nervio óptico no las podemos ver, pero aquí las vemos a continuación. Las arterias comunicantes anteriores y vemos que de la arteria cerebral interna va a salir la comunicante posteriores que comunica las arterias cerebral posteriores. Estas van a ser las arterias cerebrales posteriores de un lado y del otro lado. Aquí dentro del seno cavernoso pues va a estar dando la arteria hipoficiaria inferior y arterias que son propias de estas estructuras nerviosas que van a estar cercanas al seno cavernoso. Y aquí vemos el muy esquema nada más representado de por qué se le llama polígono y que hoy se le denomina círculo arterial cerebral. ¿Alguien sabe por qué es la importancia de que existan estas comunicantes y que exista en la base del cerebro esta comunicación entre ambos sistemas? Aquí podemos ver el sistema carotidio, que es el sistema de irrigación anterior, y el sistema vertebrovascular, que es el sistema de irrigación posterior. ¿Por qué será importante o cuál es la importancia de este círculo arterial cerebral o de Willis? ¿Alguien tiene alguna idea? Había leído que era por si había una obstrucción en más de alguna. Exacto. Es un círculo arterial de seguridad. Eso permite que la sangre pueda fluir, por decir algo. Si nosotros tenemos alguna arteria que haya presentado algún trombo, alguna placa ateromatosa que se rompió y se acumularon plaquetas a ese nivel, eso permite que la sangre se pueda distribuir y se pueda alcanzar a través de este círculo para poder alcanzar y abastecer esa zona que puede estar en isquemia o con hipoperfusión y que permite hacer cualquier intervención endovascular o quirúrgica para prevenir que ese tejido quede totalmente sin aporte o irrigación arterial. Entonces, la naturaleza es increíble porque genera estos circuitos de seguridad para lograr abastecimiento, como dijo Jefferson, en cualquier enfermedad que se pueda obstruir una de estas arterias. Y sabemos de que el tejido neuronal es altamente sensible a la falta de oxígeno y al suministro de azúcar. Entonces, cuando deja de producirse, lo primero que pasa es que se comienzan a morir las neuronas y de eso ya no hay recuperación. La arteria coroidea anterior, miren, pueden ver ustedes acá, el sistema que estamos viendo de las carótidas internas, esta parte de acá que hace un sifón anterior y posterior, que es el segmento cavernoso, y la comunicante posterior, que va a comunicar el sistema vertebrovascular en sus porciones cerebrales posteriores. Vemos la coroidea anterior, vemos acá otras dos coroideas que van a ser de la cerebral posterior, que es la posterolateral y la posteromedial, para completar la irrigación de estas estructuras que nosotros las podemos ver acá, que van a ser los plexos coroideos. Aquí podemos ver las pequeñas arterias coroideas que vienen del sistema anterior y las pequeñas arterias que vienen de estos sistemas posteriores desde la cerebral posterior, que en este esquema lo podemos ver bien representado y vemos los ventrículos. Vemos el ventrículo lateral que tiene un cuerno frontal, un cuerno occipital,
un cuerno temporal y el atrio, que es la parte donde convergen ambos cuernos. Entonces, en estas estructuras se encuentran los diferentes plexos coroideos productores de líquido cerebroespinal que van a estar presentes en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, jamás en el acueducto de Silvio. Y podemos ver las dos grandes arterias, la cerebral media y la cerebral anterior, que vamos a comenzar a ver la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior y sus ramificaciones cursan alrededor de la rodilla del cuerpo calloso para irrigar el lóbulo frontal anterior. El aspecto medial del hemisferio se extiende hacia atrás de manera considerable. ¿Alguien sabe qué tipo de imagen es esta? ¿Tienen alguna idea? Si puede hacer algún tag, alguna resonancia. ¿Alguien? ¿Será resonancia magnética? Exacto, es una resonancia magnética. Recuerden que en los estudios de tomografía, el hueso se mira blanco, se mira el hueso bien definido y aquí diferencia lo que se mira blanco es el cuero cabelludo. En la resonancia se mira bien a detalle en esta, la configuración de la sustancia blanca y la sustancia gris cortical. Pues en esta imagen, este es un corte axial y este es un corte coronal y vemos los diferentes territorios de irrigación de las arterias que vamos a comenzar a ver. En azul, en este corte, nosotros podemos ver que el territorio de la arteria cerebral anterior va a corresponder a la parte frontal, pero miren, no todo el frontal, porque el frontal llega hasta aquí. Todo esto es el frontal. Pues el frontal en la parte interhemisférica, en esta zona de acá, y en parte también que en esta la podemos ver, toda la parte interhemisférica es la irrigación propia de la arteria cerebral anterior, que aquí lo pueden ver en azul. Aquí solo lo vemos porque es un corte únicamente transversal, pero en este coronal podemos ver que todo este recorrido que nosotros podemos ver acá, vemos los ventrículos laterales acá llenos de líquido cerebroespinal, podemos ver todo su recorrido interhemisférico va a ser gracias a esta arteria. Entonces nosotros vamos a tener acá en este esquema de Netter, podemos ver la carótida interna, acá de un lado, del otro lado, vamos a ver únicamente un solo lado. Vemos la bifurcación en la arteria cerebral anterior, que es esta que viene acá de este lado, y se va su recorrido hacia posterior. Esta es una imagen como que nosotros tuviéramos de frente. Que nos quiten el hueso del cráneo y podemos ver los dos lóbulos frontales y abrimos hasta poder ver el cuerpo calloso, que es esta estructura. Y vemos toda la cerebral anterior y sus diferentes ramas que va a comenzar a dar a este nivel. Y otra que podemos ver acá, que va hacia lateral, que va a ser la arteria cerebral media. Dentro del esquema nosotros lo podemos ver así, más simplificado. Podemos ver la arteria cerebral anterior, de un lado y la arteria cerebral anterior del otro lado y la arteria comunicante anterior. A estos niveles nosotros podemos observar el esquema y podemos ver acá la arteria carótida interna de un lado y la arteria carótida externa del otro lado. En esta nomenclatura, la arteria cerebral anterior se divide en 5 segmentos. Estos 5 segmentos que nosotros podemos apreciar acá, el primer segmento que tiene relevancia es el segmento denominado precomunicante, porque esta es la arteria comunicante anterior, que es esta misma que nosotros podemos ver acá, y la podemos ver acá, y acá la volvemos a ver. Entonces el segmento A1 de la arteria cerebral anterior es el segmento precomunicante. El segmento postcomunicante es el segmento A2, que también tiene nombre como infracalloso. Aquí en azul podemos ver el cuerpo calloso, infracalloso, que sería este segmento. Luego vemos aquí en negro el precalloso, este segmento que podemos ver acá, que está anterior al cuerpo calloso, el segmento A4, que es el segmento supracalloso, y el segmento A5, que es el segmento calloso terminal, que es la parte más distal de esta arteria. Pero esta arteria cerebral anterior va a dar diferentes ramas.
Vamos a ver acá que una de las arterias muy importante que va a salir entre A1 y A2 es la arteria recurrente de Heuner, que es esta arteria que nosotros podemos ver acá. Esta arteria tiene una gran importancia porque tiene el compromiso de irrigar la cabeza del caudado y la parte anterior de la cápsula interna, el brazo anterior de la cápsula interna y parte de los núcleos de la base. Entonces, esta arteria con otras arterias que nosotros podemos encontrar dentro de esta nomenclatura, estos vasos perforantes que van a tener a estos niveles, normalmente se miran de los segmentos A1, M1 y P1, que son las arterias cerebrales. A este nivel van a dar entre 15 a 20 vasos perforantes, que son estos vasitos. Miren, este es el segmento M1 de la arteria cerebral media, estos pequeños vasitos. Y a este nivel también van a dar estos vasitos. Que estos vasitos van a penetrar la sustancia perforada anterior para lograr irrigar el putamen, el globo pálido, el caudado, el accumbens, que son núcleos que se encuentran a ese nivel, y también la cápsula interna. La arteria cerebral anterior irriga el brazo anterior de la cápsula interna. Y ya pueden ustedes denotar qué pasa por el brazo anterior, que son todas las fibras que vienen del tálamo y van para la corteza. En este caso, pues hay afectación del sistema de los núcleos talámicos anteriores, que van a ser trastornos del comportamiento y conductuales que pueden tener por afectación de cualquiera de estos vasos que se puedan obstruir. Y el caudado, que es la cabeza propiamente, que es esta arteria recurrente de Heuner, que esta arteria normalmente se denomina recurrente porque ella debería estar aquí para abajo, pero ella sale entre A1 y A2, y esta estructura, como que dijo, se me olvidó que tengo que regresar, y regresa, recurre y se va nuevamente junto con todas estas perforantes que son lentículo estriadas, se denominan todas estas arterias lentículo estriadas, y por eso se le denomina arteria recurrente de Heuner. Entonces pueden ver ustedes que en esta nos hemos quedado, en esta arteria recurrente de Heuner, y podemos ver acá otras arterias que van a ser del segmento infracalloso, que va a ser la arteria frontoorbitaria y la arteria frontopolar, que son las dos grandes arterias que nosotros siempre las vamos a identificar. Esta arteria frontopolar la podemos ver en diferentes esquemas, que puede salir de la transición de la arteria calloso marginal, que es esta que nosotros podemos ver que en A3 se va a bifurcar en la parte anterior, y vemos la calloso marginal, y la que sigue pegadito al cuerpo calloso va a ser la pericallosa, la arteria pericallosa y la calloso marginal. Dentro de esta arteria calloso marginal, nosotros podemos identificar la frontal interna anterior, la media y la posterior. Todas estas estructuras, permítanme un momento de que bastante ruido. Ya. Dentro de estas arterias, la callosa marginal, pueden observar ustedes que vamos a tener las frontales internas, porque esta es la parte intermesial, y la parte, pueden estar viendo que va a dar estas tres arterias, y una de las arterias muy importantes que va a dar esta pericallosa es esta arteria del surco central del lobulillo paracentral. Afectaciones de esta cara o de esta arteria a este nivel, si ustedes se recuerdan, el homúnculo de Penfield, ¿qué parte de la motricidad de nuestro cuerpo se encuentra ubicada en la parte interhemisférica a este nivel? ¿Alguien recuerda? No era pierna. Exacto, el miembro inferior. Entonces, cuando nosotros como neurocirujanos hacemos un abordaje por tumores que se encuentran en los frontales, aquí en esta zona interhemisférica, que aquí es frecuente ubicar tumores del surco olfatorio, meningiomas que se originaron de las meninges de este nivel, a veces están muy embedidas estas estructuras, y estas arterias son bien pequeñitas, esta arteria del surco central, y el paciente, si tiene afectación de esta arteria durante el procedimiento quirúrgico, queda con
monoparesia o monoplejía del miembro inferior contralateral a la arteria que se haya afectado. Y pueden ver ustedes acá la arteria pericallosa que se continúa para la irrigación del cuerpo calloso y para las estructuras también parietales, superointernas e inferointernas. Y dentro del esquema de Netter, ya nosotros identificando, las podemos ver y podemos ver acá la cerebral anterior. Pueden ver ustedes acá el cuerpo calloso, que es una estructura interhemisférica o mesial, y pueden ver acá ¿qué dijimos que era esta? La frontoorbitaria, y esta, La frontopolar. la frontopolar, y esta que aquí se va a dividir en, ¿qué igual sería esta? No es La la callosa callosa marginal. Exacto, calloso marginal, y aquella que continúa en íntimo contacto con el cuerpo calloso, la pericallosa, y la callosa marginal que pues va a dar ramas acá, frontales medias e internas, anteriores, medias y posteriores, y en este esquema ustedes pueden observar que las arterias, tanto la parte anterior del lobulillo paracentral, pueden ver ustedes que la callosa marginal va a dar arterias anteriores y la pericallosa va a dar arterias precuneales, que van a ser estas, y pueden ver que el sistema vértebro-basilar de la arteria cerebral posterior da ramas que pueden llegar a confluenciar o hacer anastomosis con el sistema cerebral anterior de las arterias cerebrales anteriores con el sistema de las arterias cerebrales posteriores en la parte posterior cercana al esplenio. Esto con respecto a la arteria cerebral anterior. Entonces, para continuar, vamos a ver la arteria cerebral media, que es el componente más extenso que nosotros podemos ver. Aquí lo podemos ver en coloración verde, en este corte de esta resonancia. Podemos ver que complementa la parte dorsolateral del frontal, la parte del temporal, la parte de la ínsula, que es esta estructura que nosotros podemos ver acá. Miren cómo se mira la corteza de la ínsula de este lado. Y la parte del temporal, y también miren gran parte del territorio parietal, en este caso parietal y frontal. Miren el temporal es complementado por, en amarillo aparece el territorio de la arteria cerebral posterior. Entonces, dentro de la nomenclatura de la arteria cerebral media, nosotros podemos identificar 4 segmentos. El segmento horizontal, una vez que se ha bifurcado la arteria, vamos a tener el segmento horizontal o segmento M1, donde van a salir las lentículas estriadas. Aquí pueden ver ustedes este montón de vasitos que les decía que son vasos perforantes, que normalmente se encuentran de los segmentos A1, M1 y P1. Ya vimos que una de las grandes perforantes que tienen A1 va a ser la recurrente de Heuner, que es esta que podemos observar acá. Pero aquí vamos a tener también en M1 vasitos de pequeño calibre que van a irrigar a quienes, miren ustedes acá, estos núcleos. ¿A quienes reconocen de estos núcleos? Que ya se los pueden, cómo funcionan, cómo se interrelacionan con la corteza, con el tálamo. ¿Quiénes son? Núcleo de la base, el putamen, los pálidos. No, Exacto. Sí, exacto. El putamen, que es más lateral, el globo pálido, que lo podemos ver acá, que van a ser arterias lentículo estriadas para irrigar y complementar los núcleos de la base. Como dice Jefferson, el estriado y el lenticular, y también la parte posterior de la cápsula interna o el brazo posterior de la cápsula interna. En la parte posterior de la cápsula interna, ustedes saben que ahí descienden las fibras córtico-espinales, que son del sistema piramidal. Entonces, normalmente los pacientes con hipertensión arterial, si se encuentran debilidades en sus paredes en este nivel de estos vasitos, pueden producir pequeñas hemorragias a nivel de la cápsula interna, pero esas pequeñas hemorragias, aunque sean puntiformes por hipertensión arterial que se hayan roto, vamos a ver al paciente. ¿Cómo creen que vamos a ver un paciente con una pequeña hemorragia en la cápsula interna?
que tenga afectación porque ahí van las fibras corticoespinales o el sistema piramidal. Tal vez la pérdida de sensibilidad. Va a haber pérdida de la sensibilidad, pero algo que es más aparatoso, que normalmente la gente por la pérdida de sensibilidad casi no se preocupa, pero ¿qué creen ustedes que les preocupa y van a consultar? ¿Podría ser la El hemiplegia? mo- Exacto. La hemiplegia hace que ese paciente consulte porque no puede mover la mitad de su cuerpo. Y aunque nosotros tenemos un estudio, podemos ver que el paciente va a llegar hipertenso, hemipléjico, y es una hemorragia tan pequeñita, pero como ahí se unen tanto las fibras que vienen de la corona radiada y se condensan en el brazo posterior de la cápsula interna, pequeños aneurismas o pequeñas deformaciones que existen de las paredes de estos vasos, que son hemorragias de Charcot, van a producir por hipertensión grandes afectaciones de la fuerza del hemicuerpo contralateral de esos sistemas piramidales que pasan posteriores a la cápsula interna. Entonces, de este segmento M1 van a salir todos estos vasos perforantes o talamoestriados. Y pueden ver ustedes acá que en la ínsula esta arteria cerebral media se va a bifurcar en dos troncos, en un tronco superior y en un tronco inferior. En esta estructura, pueden ver ustedes acá en este mismo esquema, el segmento M1 del horizontal y todos aquí los vasos perforantes, los pequeñitos vasos que pueden ver acá, perforantes, y la bifurcación en dos troncos, el superior y el inferior en la parte insular, que aquí lo podemos ver, que va a navegar adentro del valle silviano, en este valle silviano, y la parte del tronco superior se va a ir para el parietal y el frontal, y el inferior se va a ir para el temporal. En este transcurso acá, cuando sale del valle silviano, va a conformar el segmento M3, que es el segmento opercular. El segmento opérculo se le denomina a esta estructura que está en el valle silviano, porque es el que permite el acceso a estos niveles. Cuando nosotros necesitamos entrar hasta acá, necesitamos retraer el temporal hacia arriba, perdón, el frontal hacia arriba y el temporal hacia abajo, y eso hace una puerta, un opérculo, una entrada a estas estructuras de la bóveda craneal anterior. Entonces podemos ver el segmento opercular y el segmento M4, que es el segmento terminal. Aquí lo podemos ver. Dentro del segmento terminal, esta es la cara dorsolateral del hemisferio cerebral y podemos ver que tenemos 12 arterias terminales. Esto no se lo voy a preguntar, pero para que lo sepan es necesario que lo recuerden. Y van en sentido de las agujas del reloj. Pueden ver ustedes acá la órbita frontal, que va a ser de la arteria cerebral media. Pueden ver acá y diferenciar los dos troncos, el tronco superior, que va a irrigar la parte del frontal parietal, y parte del occipital, y el tronco inferior que va a irrigar la parte temporal y la parte occipital en este componente. ¿Qué cara dijimos que es esta? Lateral. Exacto, la parte lateral, dorso lateral o lateral del hemisferio. Y pueden ver ustedes la órbita frontal, las operculares frontales, anteriores, posteriores, arteria del surco central, las arterias parietales anteriores, posteriores, angulares, temporales anteriores, medias y posteriores, que van a ser las arterias de M4 o las arterias corticales. El día de ayer llegó una paciente que tenía un evento isquémico de la arteria cerebral anterior, perdón, de la arteria cerebral media. Probablemente esa paciente había tenido acá un coágulo de sangre que le tapaba toda esta arteria. 34 años con afectación de todo este hemisferio isquémico. ¿Qué parte de su cuerpo estaría conservado en fuerza? Bueno, la paciente estaba incómoda, pero si la paciente saliera y toda esta parte del cerebro quedara disfuncional por la isquemia debido a la ausencia de irrigación vascular, ¿qué parte del cuerpo conservaría de movilidad esa paciente de ese hemicuerpo? ¿Brazo? El brazo en el segundo homúnculo de Penfield está aquí. Brazo, cara,
¿Qué no está aquí? En la cara, en la cara dorsolateral, según el homúnculo de Penfield. ¿Alguien? Exacto, Rebeca. Las piernas, porque la pierna está en la parte interhemisférica. En la parte interhemisférica, nosotros no puedo mover ahí ya lo moví. Nosotros vemos acá, entonces ya comenzamos a entender este esquema. La parte de la arteria cerebral media, en la parte horizontal M1, la parte M2 es la parte insular, la parte opercular y la parte terminal. Entonces vemos que está la cerebral media y la cerebral anterior, que nosotros la podemos ver acá, interhemisférica. Miren cómo vienen las ramas frontoorbitaria, frontopolar, calloso marginal y la pericallosa que va sobre el cuerpo calloso. Pero en la parte interhemisférica acá se encuentra la somatotopía de la extremidad inferior, de los genitales, que no tiene mucha representación en cuanto a motricidad, pero sí sensibilidad. Pero si tiene afectación de toda esta parte del hemisferio, va a tener afectación de la cara y de la extremidad superior, pero no tanto así por el componente interhemisférico, que es de la arteria cerebral anterior, que va a ser el miembro inferior. Entonces la paciente, si llegase a salir de ese evento, probablemente va a tener afectación de la extremidad superior, del contralateral del hemisferio dañado, pero va a poder por lo menos caminar porque su extremidad inferior está irrigada por la arteria cerebral anterior. El componente de irrigación del tálamo es bien compleja. Nosotros podemos identificar los dos sistemas, el sistema anterior y el sistema posterior. El sistema anterior dado por la arteria carótida interna y podemos ver acá la comunicante posterior que comunica ambos sistemas. Y podemos ver que la comunicante posterior va a salir la tuberotalámica para los núcleos anteriores, ventral anterior y lateral, que van a ser motores y que tienen que estar relacionados con el sistema límbico. Y del sistema de las arterias cerebrales posteriores podemos ver acá las arterias coroideas posteriores, posterolaterales, posteromediales y las arterias paramedianas que van a dar esta irrigación. En este otro esquema vemos lo mismo, pero vemos una arteria muy importante que es la arteria tálamo geniculada, que va para el tálamo en su componente posterior, y la arteria tálamo tuberal, que es esta que podemos observar acá, que van a irrigar la parte anterior, y las dos coroideas, la posteromedial y la posterolateral, que van a ser de los sistemas o circuitos cerebrales posteriores. Esa es una parte que comparte el tálamo por estar en la parte central, la irrigación compartida de ambos sistemas. En cuanto, bueno, hasta aquí llegamos con el sistema de irrigación anterior o carotidio. Vamos a continuar viendo el sistema posterior o vértebro-basilar desde su emergencia. ¿Alguien sabe de dónde? Bueno, este es el tronco brachiocefálico del lado derecho. Porque aquí vemos, ¿alguien sabe de dónde sale la arteria vertebral? De la subclavia. Exacto, de la subclavia, que en algunos pacientes pueden existir variantes anatómicas. En vascularidad, lo que más existe son variantes anatómicas que pueden salir del tronco tirolinguofacial, que es un tronco que va a salir a este nivel y de ahí puede salir también la vertebral. La vertebral va a tener también 4 segmentos. B1, que es la parte preforaminal, que es este segmento que nosotros podemos ver acá. ¿Alguien sabe en qué orificio de foramen va a penetrar esta arteria? ¿Qué vértebra es? Sé que. ¿Alguien? CC, ¿Sé qué? C, No te oigo, Ángel. C6, Exacto, C6. A través de C6 va a penetrar B1 y se va a convertir en B2
Y todo el segmento que transcurre a través de los forámenes va a ser el segmento intraforaminal. Luego sale, y este Ángel, ¿qué arteria, perdón, qué vértebra es? La C2. Exacto, la C2, que son estas, van a ser dos vértebras atípicas, pero C2 es la que tiene el foramen, emerge a través de C2, del foramen de C2, y va a ser la parte, ¿y esta qué vértebra es, Ángel? La Atlas. La segunda. Exacto. El segmento periatlal, el segmento que va alrededor del atlas, porque este es el atlas, este va a ser P3, y luego a través del foramen magno va a penetrar, y a ese nivel va a penetrar la dura madre, y se va a convertir la arteria vertebral e intracraneal al penetrar la dura madre a través del foramen magno, y vamos a tener una vertebral de un lado, o el segmento B4 de la vertebral, y el segmento B4 de un lado con el segmento B4 del otro lado van a formar la arteria basilar. El territorio basilar, nosotros lo podemos ver acá. Acá, vamos a verlo. Una vertebral de un lado, B4, B4. A este nivel va a dar una arteria bien importante, que es la arteria espinal anterior. ¿A qué nivel estamos acá del sistema nervioso? ¿Alguien sabe? A nivel del tallo De encefálico. bulbo raquídeo. Exacto, En del bulbo bulbo. raquídeo. Exacto, del bulbo. Del tallo ya es muy general, Jefferson. Ya vamos por detalle bien fino. Bueno, podemos hacerlo más fino, pero pueden convulsionar. Pero sí, es el bulbo raquídeo o la médula oblongada. En su parte anterior va a dar la arteria espinal anterior, que hasta ahí la vamos a dejar por ahorita hasta que lleguemos al componente medular. Y pueden ver acá que también sale otra arteria muy importante de las vertebrales, que va a ser la arteria cerebelosa posterior, o también en las siglas en inglés que va a ser la pica. Luego se anastomosan ellas y van a dar la arteria basilar. ¿En qué estructura del tallo se encuentra ella? ¿En la parte anterior de qué estructura del tallo? Puente. En el puente, ¿verdad? En el puente hasta hace un surco la propia arteria de ese golpeteo que normalmente las arterias pulsan. Y a este nivel, a las primeras ramas que va a dar va a ser esta, la arteria cerebelosa anteroinferior, o qué qué otras siglas tiene. La AICA. Exacto, la AICA, muy bien. Aquí puede dar también otra arteria muy importante, luego, que se llama arteria laberíntica. Esa va para el oído interno también. Penetra el orificio auditivo interno. Es como una analogía de una señorita que se va junto con dos señores. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quiénes son esos dos señores? ¿Alguien sabe? Se refiere a los dos pares craneales, ¿no? ¿A quiénes, pues? Al facial y al glosofaringeo. Cerca. Facial y el glosofaringeo no va con el facial. El facial y el vestíbulo cocleano. Exacto, perfectamente. Una de estas arterias a este nivel va a dar múltiples arterias pontinas, que son estos vasitos cortados que nosotros tenemos acá. Una de estas arterias va a ser la arteria laberíntica, que junto con los nervios del ángulo pontocerebeloso, como es el séptimo y el octavo, se van juntos por el orificio auditivo interno. Luego esa arteria se va a bifurcar, miren ustedes, en arteria cerebral posterior, pero antes de bifurcarse, vamos a encontrar acá otra arteria cerebelosa, que es la arteria cerebelosa superior, que en la nomenclatura en inglés, en sus siglas, es SUCA. Entonces vamos a tener que el cerebelo y el tallo es irrigado por tres arterias muy importantes. De las más importantes que nosotros podemos identificar la pica, la aica y la suca. La pica, que es de las vertebrales y de la basilar, la aica y la suca. Y también otras arterias que van a irrigar van a ser las arterias pontinas, que son esas arterias que nosotros podemos identificar acá y que van a estar dando la irrigación
de la médula oblongada, podemos ver acá las pirámides, los lemniscos medios, las olivas y los núcleos de los pares craneales bajos. Luego a nivel de la protuberancia, vemos acá la arteria basilar, las arterias perforantes, y a este nivel que va a ser la arteria aica, que en su trayecto buscando el cerebelo va a dar arterias para la irrigación de los núcleos de los pares craneales a ese nivel y de las sustancias de los lemniscos medios. Y a nivel mesencefálico nosotros podemos identificar los núcleos rojos, la sustancia pericoaductal, que este es el acueducto de Silvio, la sustancia negra y los pedúnculos. Pero acá va a estar recorrido por ¿qué arteria? Por la arteria cerebelosa superior o la arteria SUCA. Vamos a ver entonces propiamente la arteria cerebral posterior, que es de la bifurcación de la arteria basilar. Pueden ver acá su irrigación en el componente talámico que ya vimos que va a venir de la arteria cerebral posterior cercano en el segmento P1, todas las arterias que van a salir a este nivel, tálamo perforantes, y vemos el componente de irrigación temporal inferior, complementando por la arteria cerebral media, que también irriga parte del temporal, pero la parte más basal del temporal va a ser dado por la arteria cerebral posterior y el componente occipital de esta. Entonces vamos a ver que la arteria cerebral posterior tiene 4 segmentos. Vamos a ver acá el mesencéfalo, que es esta estructura que nosotros podemos ver acá, que es como un muñequito con la boca abierta, sorprendido así como pasan ustedes. Podemos ver acá y podemos ver acá la arteria de un lado, la arteria cerebral posterior de un lado. Vamos a regresarnos un poquito para ver este segmento. Vamos a ver esto acá. Esta es la arteria cerebral posterior de un lado y la arteria cerebral posterior del otro lado. La carótida interna que viene ascendiendo, cerebral media, y esta es la comunicante posterior. Miren la comunicante posterior que es de la arteria carótida interna comunicando el sistema cerebral posterior. Entonces vamos a ver esta parte de acá, de la cerebral posterior. Entonces vemos acá y que la parte que está de la arteria cerebral posterior, que es esta que nosotros podemos ver acá de un lado y la podemos ver del otro lado, esta parte es el segmento P1, que también se le denomina precomunicante. Segmento P1 o precomunicante, y aquí van a estar dando todos los vasos tálamo-perforantes. Tálamo perforante para la parte posterior del tálamo y que también va a dar las coroideas posteromediales y posterolaterales. Y luego que está a continuación de la arteria comunicante posterior va a ser el segmento P2. Este segmento va a transcurrir hacia posterior, alrededor del mesencéfalo, en la cisterna ambiens, que es una gran cisterna que se encuentra en la base del cráneo, y P2 normalmente se va a dividir en la parte P2A y P2P. Esto no es necesario que se lo pegan tan así, ¿verdad? Porque no van a ser particulares, pero para que lo sepan, que he dividido su segmento a nivel medial y que aquí van a dar las arterias coroideas posteriores y anteriores de estos segmentos, y cuando termina el borde posterior del mesencéfalo termina P2 y comienza P3, y P3 cuando llega al surco caríneo se transforma en P4, que van a ser los vasos corticales. Viéndolo en esta imagen, en la parte posterior, nosotros podemos identificar acá la arteria. ¿Qué arteria sería esta? Cabal, la basilar, y luego vemos los segmentos comunicantes P1, P2, hasta acá, P3, luego llegando al surco calcaríneo, que es este que podemos ver acá, las partes corticales. En estas partes corticales vamos a ver acá la arteria que es anastomosa en el esplénio del cuerpo calloso con la arteria cerebral anterior, que es esta que ven acá, que es la terminal, pero podemos ver en la base las arterias temporales anteriores, medias y posteriores. La arteria occipito parietal, que es esta que podemos observar acá, y la arteria calcarina que va a irrigar propiamente la parte central de la área 17 de Brockman. ¿Alguien escribió? No va. Bueno, entonces
Eso complementa la arteria cerebral posterior. Y hasta aquí la irrigación del tejido cerebral. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ya se durmieron? ¿Les dio un ictus? No, esto ya se lo pueden ustedes. Hasta ni se las quería dar, pues, porque ya lo saben. ¿Para qué estar repitiendo esto? ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? Bueno, Todo vamos a bien, continuar. doctor. Todo bien. Todo bien, mal, Elian. Más Bueno, o menos. vamos a continuar. Métanse un dulcito para que le den glucosa a su cerebro. La irrigación del sistema nervioso, en cuanto a la médula espinal, recordemos acá que las vertebrales, de las vertebrales va a emerger otra arteria que es la arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior va a descender desde la médula oblongada por toda la parte anterior de la médula espinal y ella va a ir anastomosando diferentes arterias a este nivel para darle mayor flujo a esta arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior es la más importante que podemos identificar en la médula espinal, aunque no es la última. Su componente de tributarias van a ser arterias segmentarias que van a ir dándole aporte a esta arteria espinal anterior. A nivel cervical, nosotros podemos identificar arterias, vamos a abrir esto un poquito más, arterias vertebrales, que de la vertebral de la subclavia salió la vertebral, este es el segmento B3, B4 de la vertebral. Entonces, a nivel de la arteria vertebral van a ir dando arterias segmentarias, medulares, o sea, como puede dar, no la puede dar, porque son inconstantes las emergencias de estas arterias segmentarias. Esto es a nivel de la nuca. A nivel del tórax van a haber arterias radiculares, costales o intercostales que también van a ir dando segmentarias a nivel del tórax y a nivel de la región del abdomen van a haber arterias radiculares lumbares. Las arterias lumbares que van a ser de la aorta van a ir dando arterias segmentarias a nivel más o menos de lo que dice aquí de las arterias lumbares, entre las lumbares y las intercostales va a aparecer una radicular o una arteria segmentaria que es de gran calibre, que se denomina arteria radicular magna anterior o arteria de Adam-Kewitz. Esta arteria es de gran calibre, casi cuando la arteria espinal anterior dice ya no puedo, así como cuando ustedes están ya casi terminando neuroanatomía que ya casi ya no puede. Así esta arteria viene terminando aquí que casi ya no puede, pero aquí recibe una gran arteria tributaria de estas arterias segmentarias radiculares, que es la arteria de Adam-Kewitz, para complementar hasta el cono medular su irrigación. Entonces esa es una de las características muy importantes que tiene esa segmentaria anterior entre la transición tóraco-lumbar. Bueno, miren, entonces pueden ver acá la arteria espinal anterior, que es esta que se va a introducir a nivel del surco anterior, que son los componentes motores de las astas anteriores, pero también vamos a tener arterias espinales posteriores, derecha e izquierda. La arteria, ustedes pueden ver acá en los segmentos en coloración, la arteria espinal anterior es la encargada de vascularizar la parte del cordón medial, lateral, de la parte que tiene que ver con el asta anterior o motora, intermedio lateral, y las arterias espinales posteriores que tienen que ver con los cordones posteriores y el asta posterior, que es el componente sensitivo. Estas arterias, normalmente miren ustedes, vienen de acá, de las ramas espinales. Las ramas espinales son arterias segmentarias que van a ir a este nivel de la vertebral, de las intercostales y de las lumbares, que son las que van a ir enriqueciendo esta arteria que viene de la médula oblongada y que tiene que medular, que son las arterias segmentarias. La más amplia de estas ramificaciones de las arterias segmentarias, la arteria radicular magna, también tiene conocida como arteria radicular magna o de Adam-Kewitz. Ingresa a la médula espinal entre los segmentos T8 y L4. A veces fíjense que cuando se hacen
cirugías de tumores a estos niveles y por tratar de hacer hemostasia, o sea, coagular algún vasito, y esta arteria de casualidad se les atravesó en el cauterio. Bueno, no se sino que por cosas de la vida se cauteriza la médula desde aquí. Digamos que este es el segmento medular en el cual es el segmento de T8 y T4, donde nosotros podemos identificar esta arteria radicular desde aquí, desde donde está el segmento de irrigación, hasta acá donde se encuentra la otra arteria radicular. Todo este segmento de la médula espinal se va a morir. ¿Alguien sabe qué consecuencias puede tener en un paciente en el cual esta arteria radicular o hagan que se cauterice? ¿Alguien se imagina algo? Nada tiene que ver con el tema, pero yo había leído que en un caso podría ocurrir una isquemia medular, pero era cuando, es que ya no me acuerdo bien, pero hablaba de isquemia medular. ¿Y qué pasa si tenemos esquema medular? ¿Cómo? ¿Qué pasa si tenemos un esquema medular a ese nivel? Es que falta, digamos, no aporta la suficiente sangre ¿Sangre? a la médula. No, pero ¿y la médula que nos afecta a la médula? ¿Qué pasa? Este, pérdida de movimiento, ¿no? Exacto, una paraplejía. Vamos a tener un paciente con paraplejía que no va a poder deambular, va a tener trastorno de los esfínteres, no va a poder defecar y misionar, ya sea porque haga una disfunción para el control de esfínteres y no va a poder orinar, va a tener que usar sonda por afectación de estas arterias segmentarias, que en este caso, esta arteria hay que identificarla siempre para evitar coagularla en cualquier procedimiento quirúrgico. Tienen ustedes acá este otro esquema, esto ya lo habíamos visto, que van a ser las arterias radiculares o segmentarias anteriores, dando tributarias a la arteria espinal anterior, y las arterias medulares segmentarias posteriores, que van a estar dando las arterias espinales posteriores, que van a ser dos. Y el componente que, cómo van a ir dando de la aorta, los componentes de estas arterias intercostales, porque aquí estamos a nivel del tórax, intercostales, que van a ir dando las segmentarias, y pueden ver ustedes acá que de la arteria vertebral van a salir las radiculares cervicales, y del tórax que van a ir saliendo las arterias intercostales posteriores, que van a ser las mismas arterias intercostales que van a ir para las costillas, y a nivel lumbar, de la arteria lumbar va a dar la irrigación las lumbares, las radiculares. Y de este segmento, a estos niveles, entre las finales del tórax y las primeras lumbares, vamos a tener y encontrar las radiculares. Estos son los mismos segmentos radiculares que nosotros hemos visto. ¿Preguntas y comentarios hasta acá, jóvenes? Preguntas, comentarios. Nada. Todo bien, doctor. ¿Pueden ver el título? ¿Alguien que me lea el título? Drenaje Drenaje venoso venoso. del sistema nervioso. Ok, perfecto. Entonces lo miran muy bien. Vamos a continuar entonces con el sistema del drenaje venoso para terminar ya todo este gran vía crucis que hemos hecho en todo el ciclo. Esta es la última clase. El drenaje venoso, ya esta parte ya con el doctor Luis, ustedes ya la pudieron ver. ¿Sí? Si nosotros hacemos un corte acá de la calota craneana y vemos los hemisferios de un lado, un hemisferio del otro lado, y vemos acá el fals o la fals cerebris o la hoz del cerebro, vemos este repliegue de dura madre que en este esquema se mira rosado. La dura madre se repliega sobre sí misma y sufre una transformación mesotelial para convertirse en un vaso. La misma dura madre se repliega y cambia su epitelio interno en ese replegarse y forma vasos y estructuras que se le van a denominar senos. En la parte de la convexidad del cráneo, en la parte superior, a ese nivel en estos senos están estas estructuras que reabsorben líquido cerebroespinal del espacio subaracnoideo, que es este que nosotros podemos identificar.
Esta que se encuentra en íntimo contacto va a ser la pía madre, que es laxa, transparente. La pía madre, recuerden ustedes que forma la limitante externa junto con los astrocitos. Y estas que se miran trabeculadas, que parecen telas de arañas, van a ser las aracnoides. En este espacio entre la dura madre y la pía madre se encuentra el espacio subdural o aracnoideo. En este espacio aracnoideo van a transcurrir los vasos sanguíneos, venas y arterias. Miren, pues ustedes van a estar transcurriendo en este espacio subaracnoideo y el líquido cerebroespinal. En la convexidad acá se encuentran cercano al seno sagital superior estas estructuras que reabsorben el líquido del espacio subaracnoideo. ¿Cómo se llaman? Estas que se miran acá. La pellosidad aracnoidea. Exacto, que como que son el pelo de Jefferson, pero chivo, sí. Colocho. Muy bien. ¿Qué otro nombre tiene Jefferson? Granulaciones. Esas cosas. ¿De quién? Aracnoideas. Tiene un epónimo. No creo que no se lo sepan. A ustedes que les encantan los epónimos. Pues les he dado todos los epónimos. Las granulaciones de Jefferson. Sería bueno cuando Jefferson sea anatomista, morfólogo, va a tener algún nombre. Pero no, ahorita no, porque está en preparación, pero tiene todos tienen un gran potencial. Pero con P comienza. Potencial de dar la materia, tal vez. No, hombre, tengan fe que en ustedes mismos. Son el futuro, pues el presente y el futuro cercano. De Paccioni, así se llaman también. Entonces absorben y drenan el líquido a los senos. En este caso lo está drenando al seno sagital superior, porque esta es la zona interhemisférica. Entonces vamos a ver que dentro del drenaje venoso vamos a tener senos y vamos a tener venas. Las venas, vamos a comenzar hablando del drenaje venoso interno. El drenaje venoso interno, nosotros podemos identificar acá esta estructura que sería, esta misma estructura que estamos viendo acá, es como que la viéramos desde arriba, desde acá arriba, la parte de los ventrículos laterales y la parte que tiene que ver con el tercer ventrículo y hemos quitado el cuerpo calloso para poder ver estas estructuras. Entonces nosotros podemos identificar acá el caudado, el foramen Monro, el foramen de Monroe y eso que podemos ver aquí en rojo, ¿qué creen ustedes que sea? Que producen líquido cerebroespinal, Los plexos coroideos. los plexos coroideos. Entonces, cerrando el ciclo, Jefferson, el líquido cerebroespinal se produce en los plexos coroideos y se reabsorbe. ¿Cómo no entendí? El líquido cerebroespinal se produce en los plexos coroideos y el líquido cerebroespinal se reabsorbe. En ¿A los dónde? ventrículos laterales, ¿no? No. Ah, Los ventrículos laterales contienen los plexos coroideos. Se producen en los plexos coroideos, pero según estaba diciendo, se reabsorben en las granulaciones aracnoideas. Exacto. ¿En qué cantidad? Ahí es avaricia. Se lo voy a preguntar. 0.5 ml por minuto, más o menos 500 ml al día, de 450 a 500 ml, y nosotros tenemos más o menos 150 ml de líquido adentro de nuestro sistema. Se está produciendo casi medio litro al día y se está reabsorbiendo también porque si no nos diera hidrocefalia. Entonces vemos acá venas que van a estar drenando estos plexos coroideos que van a venir del caudado, que van a venir acá de los plexos coroideos y van a formar venas del velo medular o venas que van a estar arriba de esta estructura que van a traer el drenaje de todas estas estructuras del caudado, del tálamo y de las partes de los ventrículos. Si nosotros lo vemos de lateral, nosotros podemos ver acá las venas sectales que van a comenzar a drenar
a la gran vena terminal, que es esta que nosotros podemos ver de un lado y del otro lado, que van a traer y reabsorber todo el drenaje venoso interno de lo más profundo de los ventrículos laterales y de los, del tercer ventrículo y lo de los núcleos de la base y de las estructuras diencefálicas, tálamo, hipotálamo, y epitálamo y subtálamo. Entonces, miren, en este componente aparece una vena que se denomina vena cerebral interna, que es esta misma que nosotros podemos ver acá. La gran vena cerebral que tiene un epónimo que se llama vena de Galeno. Es esta que podemos ver acá del drenaje venoso interno. Cuando ya se unen de un lado y del otro lado, las venas terminales o internas conforman la vena de Galeno o la vena cerebral magna. A esta vena cerebral magna va a venir el drenaje venoso de la vena cerebral anterior, que es esta que viene acá. Miren, este es el cuerpo calloso. Recuerden ustedes que acá discurre la arteria, pues por consecuencia tiene que venir a una vena que viene drenando toda la sangre arterial, que es la vena cerebral anterior. Viene, drena acá y encuentra acá en su recorrido una vena que es la vena cerebral media. Una de estas tiene que ser la vena cerebral media, que juntas, vena cerebral media, vena cerebral anterior y vena cerebral media forman la vena anastomótica basal o la vena de Rosenthal. Esta vena de Rosenthal va a drenar también en la vena de Galeno y esta vena de Galeno se va a continuar y junto a una vena, a un seno que viene del borde libre que está en contacto con el cuerpo calloso se denomina seno sagital inferior. El seno sagital inferior junto con la vena de Galeno drenan al seno recto, que es esta estructura que nosotros podemos ver acá. Esta estructura del seno recto. Por la proximidad, estructuras del cerebelo van a conformar venas cerebelosas superiores y también van a estar drenando a la vena de Galeno. Entonces nos quedamos hasta acá, hasta el seno recto, que el seno recto va a estar conformado por el drenaje del seno sagital inferior con la vena cerebral magna o de Galeno, que está en estar acá. Todo el drenaje se hace de anterior a posterior, de superior a inferior. Todo va hacia atrás, todo el drenaje va hacia atrás. Por eso, bueno, esta parte no la hemos visto, pero el líquido cerebroespinal tiene en la noche que bañar todo el tejido. El líquido cerebroespinal no solamente discurre por los ventrículos y por las cisternas y los espacios subaracnoideos, sino que el líquido cerebroespinal penetra el tejido cerebral, el tejido neuronal. Ese líquido cerebroespinal, a través ayudado por acuapurinas, tiene que pasar por todo ese tejido y tiene que limpiarlo de tóxicos también. Esto es algo que se le denomina, es similar como una, se me ha ido el nombre, pero es como un tejido linfático. Viene como de glía y linfa, líquido linfático, algo así, es algo nuevo que se está estudiando, pero que ya tiene mucho tiempo, pero hoy se le ha denominado a través de estudios y que ese líquido cerebroespinal tiene que bañar todo el tejido. Cuando nosotros estamos durmiendo, las acuapurinas bañan todo ese tejido. Entonces, normalmente como este es un tejido que no tiene presión como el arterial, el movimiento y el posicionamiento en el cual nosotros nos quedamos en la cama, juega un papel muy importante. Por eso se recomienda dormir sobre un lado para permitir que la parte posterior por donde va a estar drenando el líquido cerebroespinal ya al drenar al sistema venoso facilite y no quede comprimido por el occipital la parte posterior de estos senos que vamos a ver. Alguien que busque eso en internet para linfático, creo que se llama. Que no tenemos linfa en el sistema nervioso, pero es el mismo líquido cerebroespinal de la glía junto a las acuapurinas que van a formar ese drenaje. Miren, aquí vemos la parte basal. La parte basal, vemos el quiasma óptico, vemos la hendidura interhemisférica, vemos ¿qué nervio es este?
Olfatorio. Exacto, el olfatorio aquí donde se dan las estrías lateral y medial, vemos la sustancia perforada anterior. Normalmente aquí penetran las arterias lentículo estriadas de P1 y de M1, las que habíamos hablado. Penetran acá, pero también acá vienen saliendo venas talamoestriadas o estriado palidales o como ustedes les quieran llamar. Y vemos acá que viene la arteria cerebral, perdón, la vena cerebral anterior anastomosarse con las venas cerebrales medias, la vena cerebral media interna, y luego se continúa como vena basal. ¿O vena de qué les dije que se llamaba esta también? Vena de De Rosenthal. rosa. Exacto. Muy bien, Ángel. De Rosenthal, la vena cerebral anterior con la vena cerebral interna, cerebral media interna, la vena basal o de Rosenthal. ¿A dónde va a drenar esta vena de Rosenthal? En la magna. Muy bien, en la magna o de Galeno. Miren, entonces pueden observar ustedes acá. El seno sagital superior, que es esta estructura que va a ir, que es un repliegue de dura madre, que se ha desdosado desde sus dos láminas y ha cambiado su epitelio y se ha hecho vascular mesotelial en su interior para permitir el drenaje. Esto le permite que en este seno se encuentra íntimamente adosado a la calota craneana, y eso va a permitir que venas estén drenando. ¿Esta qué cara es del hemisferio? Medial. Exacto, mesial o medial, y podemos ver acá, porque el cuerpo calloso no nos hace perder que es la cara medial, las venas frontales anteriores, frontales medias, que van a estar drenando al seno. Este seno viene de anterior, este sería el frontal, hacia posterior. Nosotros lo podemos ver así. Y podemos ver acá que las que están más cercanos al cuerpo calloso van a drenar aquí al seno sagital inferior. Estos dos senos se encuentran en la O cerebral. Hay un repliegue de dura madre en todo esto, dividiendo un hemisferio de otro hemisferio. El borde adherido al hueso se encuentra el seno sagital superior y el borde libre, que se encuentra casi en íntimo contacto, se encuentra con el cuerpo calloso. El borde libre. En el borde libre va el seno sagital inferior. Vemos acá la vena de Galeno, que es esta que va a estar acá, drenando junto con el seno sagital inferior en el seno recto, que aquí se ha cortado, pero va buscando la confluencia de los senos a nivel occipital. En esta vena de Galeno, ¿quién dijimos que iba a drenar? El seno recto. Y la vena de Rosenthal. No, vamos a ver. En la vena de Galeno va a drenar, va a estar desaguando, mejor dicho, la arteria, la vena, perdón, cerebral anterior, cerebral media, que juntas van a formar la vena basal o de Rosenthal. Esta vena de Galeno va a drenar al seno recto junto con el seno sagital inferior. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, doctor. espero que sí. Y estas son las venas corticales. Este es, ¿qué cara es esta? Dorso lateral. Exacto, es la cara dorsolateral. Entonces aquí podemos ver que al igual como nosotros mirábamos las arterias de ¿qué arteria irriga esta cara principalmente? Cerebral media. La cerebral media, entonces tiene que comenzar a desaguar toda esta sangre que se irrigó a través de las venas y tienen el mismo nombre. Arterias frontales anteriores, medias, posteriores, del giro presental, del surco central, parietales posteriores, parietales inferiores, temporales anteriores, medias y posteriores, que van a ser las del temporal, y van a estar drenando por su cercanía al seno sagital superior, que es este que podemos ver acá, seno sagital superior,
Pero en esta cara se encuentran dos arterias bien importantes que van a ser la arteria anastomótica superior y la arteria anastomótica inferior. Estas arterias bien desaguan al seno sagital superior. Esta sería la anastomótica superior, que también se le denomina la vena ¿de qué? ¿De qué? ¿Alguien que se Es que no me acuerda? acuerdo si eran esos, pero habían unas que eran prerolándicas, rolándicas, algo así. Estas son estas. Son estas. Ah, Porque aquí está el surco central, que es este que está acá, el postcentral, prerolándica, rolándica, posrolándica, frontal anterior. Pero esta anastomótica superior, ¿qué otro nombre tiene? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos están conectados? 57. Ninguno sabe. Vena de Trolan. Exacto. Muy bien. La vena anastomótica superior tiene el nombre de trolar. Génesis, hablaba. No, sí. La vena de trolar que se encuentra en relación al seno sagital superior, y esta vena que es la vena silviana o también vena cerebral media externa. Pero también se encuentra esta otra vena que es la vena anastomótica inferior o la vena de la B, que también tiene ese epónimo de la B, pero esta va a estar drenando al seno transverso que es este seno. El seno sagital superior llega en la parte inferior y acá se encuentra la confluencia de los senos o la prensa de erófilo o la tórcula de erófilo, también se le puede llamar, que es la confluencia donde van a estar drenando. Tiene esta forma de triángulo. En el borde superior va a estar el seno sagital superior y en los extremos de ese triángulo van a estar saliendo los senos transversos, derecho e izquierdo. Pues en uno de esos senos transversos, de un lado va a estar drenando la vena anastomotica inferior y del otro va a estar drenando la otra vena, pero también pueden drenarse todas estas venitas que vienen acá o estas anastomóticas con la vena silviana, que se va a continuar como vena cerebral media, que va a introducirse acá para convertirse en vena cerebral media interna, que junto con la vena cerebral anterior van a llegar a la vena a la vena basal de Rosenthal. Esta vena de Rosenthal va a drenar ¿a dónde? En la magna. Exacto, en la magna. Aquí lo volvemos a ver otra vez. Vena cerebral anterior, vena cerebral media interna, vena cerebral basal o de Rosenthal, que van a drenar acá el drenaje venoso interno, venas cerebrales internas, a la vena de Galeno. La vena de Galeno con el seno sagital inferior van a drenar al seno recto. Acá, parte del cerebelo en su drenaje también lo hace a la vena de Galeno. Entonces vemos que este seno recto va a drenar a la prensa de erófilo, que lo podemos ver acá, que es esta confluencia de los senos. El seno sagital superior va a drenar a la prensa de erófilo. El seno recto, este que es del drenaje venoso interno, también lo va a hacer a la prensa de erófilo, a la tórcula también. Y podemos ver acá estas dos venas anastomóticas que son muy famosas, así como ustedes que son famosos, conocidos por todos lados, que van a ser las anastomóticas superior o de trolar y la anastomótica inferior de la B. La anastomótica superior o de trolar va a drenar a el seno sagital superior y la anastomótica inferior va a drenar al seno transverso. En este seno que viene acá, este seno transverso se continúa como seno sigmoideo una vez que ha llegado este seno petroso superior y se continúa como seno sigmoideo y una vez que pasa un foramen de la base del cráneo, se convierte en vena yugular interna. El seno sigmoideo se transforma en vena yugular interna. ¿Alguien sabe qué orificio tiene que penetrar para... Yugular. Men yugular.
Va esta vena yugular interna va con otros 3 señores. ¿Saben quiénes son? Por ese mismo orificio salen otros 3 señores con esta vena. Son los pares craneales, pero ¿Pares craneales qué? no sé si es el vago, Exacto. Vago. el accesorio y el hipogloso. No, el hipogloso tiene su propio orificio. Es cierto, pues es el 9, glosofaringeo. Exacto. El noveno, el décimo y el 11º son los que van juntos con esta vena por el agujero rasgado posterior o yugular. También tiene ese nombre. Bueno, vamos a continuar viendo esto que ya lo vieron con el doctor Luis, que pueden ver acá que hay venas emisarias propias que van a estar drenando el cuero cabelludo del hueso y que drenan por esas infecciones o traumatismos de la calota craneana. Pueden emigrar rápidamente del cuero cabelludo, infecciones a los senos y trombosarlos. Pueden trombosarlos. También que estos senos tienen presiones negativas, porque la cavidad torácica cuando nosotros inspiramos se hace más negativa para que la sangre que viene de las extremidades superiores pueda subir y llegar al corazón, y la sangre que viene de la cabeza pueda drenar con facilidad y pueda llegar al corazón nuevamente para poder hacer ese ciclo. Entonces estos senos venosos chupan para poder facilitar ese drenaje venoso. Tampoco lo va a chupar como que fuera, pero se mantienen presiones ligeramente negativas para facilitar esa reabsorción del líquido cerebroespinal y para facilitar el drenaje venoso. Entonces, aquí en estos senos están entrenando venas emisarias. Por eso las infecciones del cuero cabelludo o fracturas pueden hacer embolismos aéreos a estos senos. Y esto que ya lo vieron ustedes, que son, ¿cómo dijeron que se llamaban estas cosas que absorben líquidos? Son estas estructuras aquí bien bonitas. Miren cómo se mira el espacio subaracnoideo, el transcurso de arterias y venas en el espacio subaracnoideo, y aquí está lleno de líquido cerebroespinal, que son estos puntitos que miran ustedes que se los está reabsorbiendo acá al seno, ¿ve? ¿Cómo dijeron que se llamaban? Granulaciones aracnoideas. Y el epónimo. Pacchioni creo que dijo. Sí, exacto, Pacchioni. Miren los repliegues de la duramadre replegándose sobre sí misma. Aquí viene la duramadre, miren. Tiene una hoja externa y una hoja interna. Pues se repliegan sobre sí misma y forman senos. Aquí cambia su epitelio y se hace mesenquimal para formar esos senos. Miren, podemos ver acá también que dentro del drenaje venoso, la cara también va a drenar a los senos que se encuentran adentro del cráneo. Por eso todas las infecciones del triángulo central de la cara, la nariz, la parte de acá, de las órbitas y la parte interna de las mejillas, del labio superior, toda esa zona es una zona de cuidado en infecciones. Por eso se recomienda no andarse apretando los barros y las espinillas que le salen a este nivel de la cara, porque estas zonas de drenaje lo hacen también hacia adentro del tejido cerebral, y por eso pueden haber infecciones intracerebrales como accesos, pero estas venas también, miren el drenaje a dónde lo hacen. Las venas frontales y las venas oftálmicas drenan al seno cavernoso. Esta estructura ya la vimos, vean. Seno cavernoso, ya lo ubicamos. Miren, aquí está la hipófisis, aquí está la silla turca, a cada lado de la silla turca está este seno cavernoso, que lo vimos, quiénes van en la pared, quiénes van adentro, que la arteria de la carótida interna del segmento cavernoso va dentro de ella. Pues estas venas drenan al seno cavernoso, que son estructuras que van a estar drenando componentes de la cara. Infecciones de este lugar pueden pasar bacterias y trombosar al seno cavernoso. Eso que trombosa el seno cavernoso va a afectar todos esos pares craneales y nos van a dar oftalmoplejías y es más, infecciones con accesos a estos niveles. El seno cavernoso desagua a través de dos senos hacia posterior.
el seno petroso superior y el seno petroso inferior. También lo puede hacer complementando con los senos pterigoideos hacia la vena. ¿Hacia qué vena? ¿Hacia qué vena? La yugular. Exacto, a la vena yugular a través de los plexos pterigoideos. Puede hacerlo hacia ese nivel. Aquí lo podemos ver de mejor forma. Vemos acá, nos ubicamos y vemos la base del cráneo. Vemos la parte anterior, vemos la nariz aquí y vemos un seno cavernoso de un lado y el seno cavernoso del otro lado. A este seno cavernoso dijimos que iban a llegar las venas oftálmicas, las venas frontales, pero van a llegar también los senos esfenoparietales de un lado y el seno esfenoparietal del otro lado. Hay un seno que comunica ambos senos, que la hipófisis va acá, en este centro, la hipófisis baja por su infundíbulo, porque aquí hay un repliegue de dura madre que forman estos senos, y se denomina seno coronal o seno intercavernoso. De este seno tiene que drenar toda esa sangre hacia posterior. Y aquí podemos ver el seno petroso superior, que es la transición del seno transverso en seno sigmoideo. Y en uno de los senos que también van a estar desaguando hacia atrás va a ser el seno cavernoso inferior. El seno cavernoso inferior en el punto exacto en el que se está transitando por el agujero entre sigmoideo. Este seno sagital superior drena en la prensa de Erófilo. Del drenaje venoso interno, nosotros podemos identificar aquí la vena cerebrales internas, que junto con las anastomóticas internas van a formar la vena de Galeno. La vena de Galeno con el seno sagital inferior que se encuentra en el borde libre de la hoz cerebral van a drenar en el seno recto. El seno recto drena a la prensa de Erófilo o la confluencia de los senos y luego vamos a ver acá el componente de los senos cavernosos. Componente de los senos cavernosos de un lado y el componente cavernoso del otro lado, que se comunican por el seno intercavernoso o coronario. Luego vamos a tener que a estos senos drena las venas oftálmicas y los senos esfenopalatinos. Ellos van a estar drenando ahí, pero estos senos cavernosos drenan a través de los senos que, ¿a través de qué senos dijimos? Petrosos. El superior que drena, ¿a dónde? En el transverso, al igual que también en el transverso drena la vena anastomótica inferior o de la B. Y luego podemos ver acá que este seno transverso se convierte en sigmoideo y acá podemos encontrar que se encuentra en su transición. ¿Qué seno? Que viene acá, que aquí casi no lo veo, creo. No lo veo. ¿Qué seno drena en la transición de sigmoideo y vena yugular interna? el petroso inferior. Exacto, el petroso inferior. Bueno, la vena se va a continuar. ¿Y con quién se anastomosa? Aquí en el cuello. Con la subclavia para formar ¿a quién? Al tronco. Al Tronco tronco venoso. brachiocefálico. ¿Tenemos tronco brachiocefálico derecho e izquierdo o solo de un lado? Solo de un lado. De los dos lados. De los dos lados. ¿Y a dónde drenan estos troncos brachiocefálicos? La cava A la superior, cava superior. A la cava superior. ¿Y de la cava superior a dónde? la aurícula derecha. Exacto, a la aurícula. Miren aquí ese otro esquema a través del hueso. ¿Quién es este? El seno cavernoso. Exacto, el seno cavernoso que está recibiendo la sangre de la frontal, de la oftálmica, que van a estar drenando el seno cavernoso. El seno cavernoso puede drenar a los plexos pterigoideos
o pterigo-palatinos, que son estos plexos que se ven acá, que pueden drenar a la vena yugular externa, pero este seno también puede drenar a través de los petrosos, petroso superior y petroso inferior. El petroso superior en el seno transverso y el petroso inferior en la transición entre sigmoideo y yugular, en el orificio. Y acá vemos el seno. ¿Qué seno es este? El recto. El seno recto, que aquí anastomosó al seno sagital inferior. ¿Y este quién es? El seno El sagital sagital. superior. ¿Y esto qué es? La La confluencia. La confluencia, el transverso, el sigmoideo y la vena yugular interna recibiendo a la anastomótica. Y aquí van a dar las mismas ramas, pero en este sentido venosas de la misma carótida externa que tienen que recoger toda esa sangre para drenar al seno. Bueno, en cuanto al drenaje de la médula espinal, nosotros vamos a tener dos plexos. Vamos a tener, este es el repliegue de dura madre, miren. Aquí la dura madre en la médula, en la columna vertebral, el espacio epidural está ocupado por un plexo y por grasa. No es virtual como en el tejido, como en el cráneo, sino que está ocupado por este plexo. Y nosotros podemos ver la dura madre, el espacio subaracnoideo que va a ser este, y podemos ver la médula espinal y esta estructura que ya la reconocemos. Vamos a encontrar este plexo vertebral externo y vamos a encontrar este drenaje que vamos a tener una vena espinal anterior y una espinal posterior y vamos a tener venas segmentarias anteriores, porque estas son la parte anterior y esta es la posterior, y las venas espinales o radiculares posteriores y anteriores que juntas van a drenar a este seno. Estas van a ser las arterias radiculares porque estas van a ser radiculares, luego venas espinales drenando a estos senos y estos senos van a tener plexos venosos externos que van a ir a cada lado del cuerpo vertebral que también van a estar drenando el cuerpo vertebral. Estas estructuras que ustedes pueden ver acá son las mismas que podemos ver acá. Las venas espinales anteriores, las venas espinales posteriores, radiculares anteriores, venas radiculares. Estas venas radiculares que ustedes pueden ver acá van a estar drenando al plexo externo vertebral y lo van a hacer a las venas ácigos y a la hemiácigos. ¿Se acuerdan de estas venas? Ácigos y hemiácigos. Sí, no, ni idea, Más o menos. más o menos. Bueno, la vamos a recordar así rapidito. Vemos la cava inferior. De la cava inferior, este sistema va a drenar por consecuencia aquellas que se encuentran más cercanas al segmento vertebral lumbar, lo va a hacer por las venas lumbares. Las venas lumbares van a conformar la lumbar ascendente. Del lado derecho nos vamos a encontrar con la vena ácigos. La vena ácigos es consecuencia de la lumbar ascendente, que son las lumbares que se van a anastomosar y van a formar la vena ácigos. Todas estas intercostales van a estar drenando al ácigo del lado derecho y del lado izquierdo se encuentra la hemiácigos que drena a la ácigos y en las partes intercostales superiores vamos a encontrar la hemiácigos accesoria que también drena a la ácigos. Todo este drenaje que es del plexo vertebral externo que drenó el plexo interno de las venas espinales anteriores van a confluir en la vena ácigos. La vena ácigos va a drenar ¿a dónde? A esta. A la vena cava superior. Exacto, a la vena cava superior. Hasta aquí. Terminamos todo. Terminamos la clase de neuroanatomía y terminamos el tema del día de hoy. Preguntas, comentarios, dudas, acotaciones, algo que quieran comentar. ¿Cómo viene el parcial?
Regalado. Regalado. joven. Lindo. ¿Ah? Eso dice usted. Eso dice usted, pero ahí nos va a topar con ganas. Yo lo, ahí. yo lo siento fácil. No puedo dejar de compartir, espérenme. Lo siento fácil. No lo puedo dejar de compartir. Bueno, espero que puedan ver. Las clases ya las vieron.